El medievo, época de misterio y oscuridad. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la nobleza tomó el mando y mediante el sistema feudal consiguió controlar a la población. La incomunicación de sus súbditos era primordial para mantener el orden establecido. Los pequeños poblados y aldeas con chozas de paja y madera contaban con los castillos de gruesas murallas de sus señores como protección, pero a veces no era suficiente. Pensemos en la siguiente situación. Pueblo de pescadores, unas pocas casas cercanas a la orilla, un pequeño castillo y una muralla como única defensa. Piratas becericos acercándose a la costa. La única forma de salvarse del ataque sorpresa, la mirada de los que están en lo alto de las Torres Almenaras. La presencia de numerosas culturas a lo largo de la historia ha marcado la topografía andaluza, dejando numerosas huellas a su paso. Por ello, eran muy frecuentes los asaltos vandálicos, desde la época de los romanos. Pueblos como los vikingos llegaron a arrasar las tierras que hoy pisamos, causando el terror en ciudades como Sevilla, donde provocaron el caos durante 3 días. Los árabes fueron los primeros en diseñar unas defensas eficaces contra estos ataques. De hecho, la palabra almenara proviene del árabe almanara, que significa faro, y nar, fuego. Pero el nombre que estos daban a las torres vigías era el de buris. Se trataba de los últimos eslabones de una cadena de fortificaciones llamadas sahs, dedicadas a la defensa y sometimiento de ciertas comarcas. Muy similares a las atalayas construidas posteriormente por los cristianos, eran ocupadas por pequeños destacamentos, principalmente en primavera y verano, cuando se realizaba la mayoría de las incursiones militares. Algunas de las conservadas son la Torre de Blanca, la Atalaya o la de Guzmán, en Cádiz. Tras el inicio de la Reconquista, y aun cuando los musulmanes conservaban parte de Al-Ándalus bajo su control, las continuas luchas obligaron al diseño y construcción de una compleja red de torres vigía para la defensa de la costa y de las zonas fronterizas. Las luchas más arduas fueron por la posesión del estrecho de Gibraltar y se desarrollaron durante el siglo XIII. Los musulmanes luchaban por mantener el control y recibir refuerzos desde África, mientras que los cristianos intentaban someterlos para cortar dichas comunicaciones. La situación no llegó a estabilizarse hasta 1340, cuando en la batalla del Salado, las tropas de Alfonso XII de Castilla vencieron a las del sultán marroquí Abi Hassan. Fue a partir de entonces cuando los turcos y piratas berberiscos se convirtieron en los mayores infringidores de la paz en el sur peninsular, debido a sus numerosas incursiones en busca de esclavos con los que traficar y comerciar. Frases como "no hay moros en la costa" o "hay ropa tendida" fueron acuñadas por aquel entonces como señal de advertencia ante el peligro. Estos ataques, para ser repelidos, necesitaban ser avisados con antelación, de ahí la utilidad de las torres almenaras. Las atalayas difieren de las torres normales en que su objetivo básico era el de proporcionar un lugar seguro desde el que hacer observaciones de carácter militar. Suelen ser construcciones aisladas, colocadas en lugares elevados y con buena visibilidad, lo suficientemente cerca unas de otras como para que se vieran las señales de aviso. Nuestras costas se conservan desde torres circulares como la Torre de Carbonero en Huelva a otras de planta cuadrada como la Torre Alta en Cádiz. Más difíciles de hallar son aquellas de planta en herradura o pezuña, recordando los cascos de un caballo. Las torres construidas de esta forma estaban a medio camino entre una atalaya y una fortaleza, ya que su fábrica era más potente que en los casos anteriores y contaban con un mayor número de dependencias y estructuras defensivas adicionales. Todas mantenían la entrada en la fachada norte, es decir, en el lado contrario al mar, y a unos 3,5 metros o hasta 5 metros sobre el nivel del suelo para impedir incursiones sorpresas de enemigos que pudieran intentar evitar que diera la voz de alarma. Dicha puerta estaba comunicada con una o varias cámaras interiores superpuestas que cubrían con una bóveda semiesférica. En el centro se construía un aljibe o pozo a fin de que sus moradores pudieran repostar agua sin necesidad de salir de la torre. Desde aquí se arrancaba una escalera de caracol que conectaba con el terrado superior. Salvo este caso de excepción, el resto eran estructuras mucho más sencillas que acogían al torrero y sus ayudantes, encargados de avisar a las otras torres y de activar el sistema.
el cual consistía en hacer señales de humo durante el día y fogatas por la noche. Podemos dividir la estructura de las torres en tres partes. Por lo general, el primer cuerpo de estas torres era macizo, hecho de sillería y de piedra opcionera, unida con argamasa. De esta forma se aseguraba de que no sufrieran derrumbamiento. Por ello, en la actualidad solo se conservan las bases de muchas de estas construcciones, tal es el caso de la Torre de la Higuera en Huelva. El segundo cuerpo era de mampostería y en él se colocaba la entrada a la atalaya, situada, como se dijo anteriormente, a varios metros de altura. A ella se llegaba mediante escaleras o cuerdas. También en el segundo cuerpo se abrían las troneras, pequeñas ventanas estrechas en su interior y amplias en la parte exterior, que servían para disparar en caso de que las torres fueran atacadas. El ladrillo se usó también para construir, sobre todo, las bóvedas interiores. La tercera y última parte era la plataforma desde la cual se vigilaba el sector establecido y desde la que se realizaban las almenaras o fuegos de aviso y las ahumadas. Ahí se accedía desde el segundo cuerpo de la torre. La función tradicional de las atalayas era la de vigilar por si ocurrían desembarcos o ataques piratas, pero también cuidaba de la posible amenaza de las flotas holandesas o inglesas. Su empleo menos conocido como lugar de aguada o repuesto para las flotillas de bajura. Debido a la gran eficacia de este sistema de prevención, en España se siguieron construyendo torres hasta muchos siglos después, armándolas ya no solo con arcos y flechas, sino con artillería moderna. Tan solo en Andalucía podemos encontrar un centenar de torres almenaras, 68 de ellas en la provincia de Málaga. Pero al igual que muchas de ellas están en buen estado de conservación, otras han sido condenadas al olvido y al progresivo azote de los años, que ha acabado también con parte de este rico patrimonio arquitectónico y cultural español.